Dios le bendiga a HEC-RSC. Estamos aquí de nuevo. Mi nombre es Carianis Clemente, para la gloria del Señor, directora del Departamento de Educación Cristiana, teniendo una nueva conversación, un nuevo tópico aquí junto a el vicepresidente de AHEC, amén, Javier Rodríguez, y estoy aquí en mi ambiente de educación cristiana. Sabemos el añito que estuve allí sirviendo con Carianis, y es un honor poder estar aquí nuevamente sirviéndole al Señor y hablando de estos temas muy importantes para la iglesia. Amén, amén. Sí, lo tuvimos aquí un año y de vez en cuando, como quiera, nos acompaña, ¿verdad? Y claro que sí. Está ayudando en el departamento. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema de mucha curiosidad para muchos jóvenes, ¿verdad? Sé que por lo menos mis jóvenes me han hecho muchas preguntas acerca de este tema. Estoy segura que has escuchado muchas preguntas de tus jóvenes acerca de este tema. Definitivamente. Amén. Y entonces el tema es el hablar en lengua, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, podemos ir por muchas partes, pero entonces tenemos 2 o 3 preguntas listas para este tema, ¿verdad? El hablar en lenguas, ¿qué es y de dónde viene? Claro, bueno, hablar en lenguas, si tú eres pentecostal y estás en la MI, pues sabes que es una doctrina muy mencionada en lo que es la iglesia pentecostal en general. En todos los concilios pentecostales creemos en el hablar en lenguas. Somos continuistas, significa que creemos que los dones espirituales están vigentes en el siglo XXI. Ese es el primer término que debemos aprendernos, que si tú eres pentecostal, tú eres continuista. No creemos en la doctrina cesacionalista, aquellos que creen que en el siglo I fue el uso de esos dones y después del siglo I ya los dones no están vigentes. Porque algunos creen que simplemente en el siglo I pues era necesario esos dones para establecer el fundamento de la iglesia, pero nosotros creemos que lo que establece el fundamento también nos da estructura, y la iglesia primitiva no es diferente a la iglesia del día de hoy. Somos el mismo cuerpo, tenemos la misma cabeza y están los mismos dones, y las epístolas de Pablo no son simplemente para el siglo I, sino también para la iglesia de Dios pentecostal en el día de hoy y para HEC. Esos pasajes que tú estás leyendo, que Pablo está diciendo, estos son los dones para la iglesia, también son para nosotros. Cuando tú lees esos pasajes o cuando lees el libro de Hechos, debemos decir, esa es la iglesia. Entonces, los dones espirituales y el hablar en lengua no es algo inventado en los 1900 cuando surgió el movimiento Azusa y el movimiento pentecostal, porque sí, el movimiento pentecostal lleva simplemente 100 y pico de años. Somos relativamente nuevos. Pero eso no significa que no tengamos principios bíblicos. El pentecostalismo, el movimiento pentecostal, no nació por capricho, sino que nació por un principio que se le estaba olvidando a la iglesia, y era la vida en el Espíritu. No estábamos trayendo algo nuevo, sino que estábamos haciendo un recordatorio de algo que ya fue escrito. Nosotros no nos estamos basando en una tradición humana, sino que estamos hablando de algo que está en las Escrituras. El hablar en lengua está en las Escrituras. Nosotros no somos los que estamos contra la pared, como que tú eres el que tienes que explicarme de dónde sale eso, ¿no? Eso sale de Primera de Corintios y de los eventos de hechos, que son los hechos del Espíritu por encima de los hechos de los apóstoles. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde viene el hablar en lengua? Viene de la Biblia, viene de los eventos de la iglesia primitiva, no es algo ajeno. Entonces, con eso digo, sí, el movimiento pentecostal y nuestro concilio quizás no lleva tantos años como otras iglesias, pero eso no significa que lo que enseñamos es contradictorio o es algo nuevo, porque realmente alguien que diga una doctrina nueva hoy en el siglo XXI se está inventando algo. Ya no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tú predicas ya ha sido predicado. Realmente lo que enseñamos nosotros ya alguien lo dijo. Nosotros somos deudores de aquellos que nos antecedieron y somos acreedores de aquellos que vienen. Eso es lo que hacemos en el liderazgo.
lo que yo estoy enseñando hoy, ya los pioneros del pentecostalismo lo enseñaron. Pero sí digo que sí, Pentecostés y el concilio como tal y todo este movimiento carismático no nació en el día de Pentecostés, pero sí está viviendo aquello que el evento de Pentecostés que da nacimiento a la iglesia nos inculcó. Y es que hay una vida en el espíritu y que los dones espirituales son necesarios para el avance de la iglesia. Amén, sí. Y, ¿verdad? Estudiamos la palabra reconociendo que hay un contexto, reconociendo que fue escrita para un cierto tiempo, pero también reconocemos que la Biblia es un libro personal, claro, ¿verdad? Y por eso lo vivimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Así Entonces, volviendo a las lenguas, ¿verdad? Se dice que hay diferentes tipos de lenguas. Hay lenguas conocidas y lenguas angelicales. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, el mismo apóstol Pablo, los pasajes que usted tiene que leer, y esta es la tarea que yo le doy, es que lea entre 1 de Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14. Esos 3 pasajes hablan de los dones espirituales, pero el apóstol Pablo hace un enfoque al hablar en lengua. Porque Corintios era la iglesia más parecida a la de nosotros. Si usted quiere buscar una iglesia que tú dices, esta es como la iglesia de nosotros, busque a Corintios. Yo creo que todos nos podemos asemejar a una iglesia, y la iglesia latina pentecostal sería la iglesia de Corintios, que creemos mucho en los dones espirituales, pero a veces los consejos también de Corintios y del apóstol, esas correcciones también las tenemos que vivir y escucharlas. Porque Corintios obviamente necesitaba esa instrucción. Era una iglesia que vivía la vida en el espíritu, pero también el apóstol Pablo está diciendo, para ser efectivo, pues vamos a también vivir a la luz de los principios bíblicos. Y ahí es donde le escribe algunas cosas que son muy importantes para nosotros entender. Y en todo eso, el apóstol Pablo le dice que hay diferentes géneros de lengua. ¿Y a qué se refiere con eso? O sea, realmente yo veo en las escrituras que hay diferentes propósitos con las lenguas. Y ahí es donde tenemos que evaluar y hacer una interpretación bien cuidadosa. Y lo digo de esta forma porque sí, hay algunos que dicen, mira, solamente existe el hablar en lenguas conocidas. Como por ejemplo, si hablamos lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Todos estamos relacionados con lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, habían lenguas que fueron repartidas como de fuego, pero cuando vemos, se estaba hablando de idiomas conocidos. Obviamente desconocidos para aquel que hablaba, pero conocidos para aquel que escuchaba. Eso que ocurrió en Hechos 2, tenemos que diferenciarlo a lo que Pablo está hablando en 1 de Corintios, en cierta manera. Porque hay algunos que dicen, simplemente existen el hablar en otros idiomas conocidos para el oyente, pero desconocidos para ti. Y eso obviamente es un don espiritual. Imagínate que tú empieces a hablar chino o empieces a hablar como otra persona en alemán y hablar en otros idiomas que tú no conoces de repente. Eso requiere un don espiritual. Pero yo quiero sugerir que lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 es diferente a lo que Pablo está hablando en 1 de Corintios capítulo 14. O lo que está ocurriendo en 1 de Corintios, lo que está ocurriendo en la iglesia. Porque si esto es un punto principal para este podcast, sería de que no simplemente hay lenguas e idiomas conocidos que Dios nos hace hablar cuando nosotros los desconocemos, sino que también hay lenguas angelicales. No solamente lo que el Espíritu hace es hablar en un lenguaje que tú no conoces, pero alguien lo conoce, pero también ocurre el evento de que estás hablando unas lenguas angelicales. Significa que no es ningún lenguaje, ningún idioma que está aquí en este mundo. O sea, cuando leemos el pasaje de Hechos capítulo 2 y lo que nos está hablando en 1 de Corintios es diferente. Porque en Hechos capítulo 2 eran lenguajes con propósito de evangelismo, pero en 1 de Corintios nos dice de que le estás hablando a Dios y no a los hombres. En una parte Pablo menciona eso y dice que estás hablando misterios. Esas lenguas no son idiomas.
O sea, estás hablando misterio, estás hablándole a Dios. Dice que es algo que tú ni siquiera a veces puedes entender, pero dice que bendice tu alma. Entonces, mucho más que también lenguaje e idiomas, sino también que hay lenguas angelicales con un propósito. Esa diferencia es bien importante porque ahí podemos entender que también hay un don de hablar un idioma que no existe en este mundo. Y es con propósito de hacer una oración a Dios. Es con propósito de adoración. Y dice, hay 2 ocasiones en Corintios que hace una diferencia que también es bien importante cuando habla de que tenemos una declaración pública a cuando tenemos una expresión privada. Entonces, hay lenguas que pueden ser una declaración pública de la bondad de Dios y por medio de también otro don llamado la interpretación de lengua llegar a otras personas, pero también el apóstol Pablo nos dice de unas lenguas que nosotros tenemos que es una oración a Dios por medio de adoración. Entonces las lenguas pueden ser una proclamación evangelística para que alguien venga a Cristo o para que alguien reciba el mensaje de Dios, como también puede ser una oración para declarar la bondad de Dios y para adorarlo a Él. Las lenguas pueden ser con propósitos evangelísticos y con propósito de adoración. No es como otros hablan que es para enaltecerse o para pensar de que eres superior a otra persona. Las lenguas no te hacen superior a otra persona. Las lenguas son un medio para servir. Es contradictorio ver personas que hablan mucho en lengua pero nunca sirven. El bautismo del Espíritu Santo es para servir. El bautismo del Espíritu Santo es empoderamiento para servir. Los dones son para servir. Los dones son dados a un cuerpo que son diferentes miembros con diferentes propósitos y son para la edificación de la iglesia. El don no me hace superior a nadie, ni me hace mayor en una posición jerárquica, sino que el don me hace un siervo, me ayuda a llegar a otras personas, como también bendice mi alma. Haciendo esas diferencias, en Pentecostés fueron otros idiomas para llegar a unas personas que estaban escuchando el mensaje en sus propios dialectos. En 1 Corintios habla de una oración de misterio a Dios, de unas lenguas angelicales, como también habla de un mensaje que puede ser interpretado en medio de la congregación para llegar a otra persona. Ahí estoy hablando de 3 tipos de manifestaciones que se pueden dar. Dios te puede hacer hablar en otro idioma para que otra persona lo escuche, como también Dios te puede hacer hablar en una oración para edificación de tu alma, como también Dios te puede hacer hablar y utilizar a otro hermano o utilizarte a ti para interpretar unas lenguas angelicales y ponerlas en el idioma común de nosotros y llegar a una persona para añadir gloria a la iglesia, porque eso muestra de que la credibilidad de la iglesia está, de que nosotros tenemos un Dios vivo que se mueve en medio de la iglesia. Amén. Sí. Y verdad que qué glorioso el pensar que podemos servir al Señor de esa manera. Pero volviendo a algo que mencionaste anteriormente, dijiste dones, plural, ¿verdad? Sí. Lo que quiere decir que hay más de un don, que hay más que el hablar en lenguas, pero en muchas ocasiones se le ha dado el énfasis a ese don de hablar en lenguas, ¿verdad? Lo escuchamos mucho en nuestras iglesias, lo escuchamos mucho en otras iglesias. Sí. Entonces, ¿dirías tú que el hablar en lenguas es el don principal? Ahí estaríamos cometiendo un error que yo creo que debe ser corregido, porque creo que a veces hemos puesto el don de hablar en lenguas como en un pedestal, como que es lo mayor de todo. Y eso sería ser irresponsable. Y lo digo de esta forma y creo que debemos evaluarnos y reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo: yo hablo en lengua, en otras palabras, para ponérselo en generación Z, como nosotros hablamos, le dijo: yo hablo más en lengua que todos ustedes. Era una experiencia que el apóstol Pablo tenía, y yo puedo hablar por mi experiencia y decir de que yo he tenido la experiencia de hablar en lengua. Yo creo en el don de hablar en lengua. Yo soy pentecostal, yo crecí, nací, vine en los caminos del Señor y nacer espiritualmente. A los 15 años llegué y fui bautizado en una iglesia pentecostal y es mi única iglesia hasta el día de hoy.
y mi único pastor. Y ahí me inculcaron eso. Pero no me inculcaron una tradición, sino me inculcaron algo que estaba en las Escrituras. Pero ahora bien, hay que ser sincero y decir, como el apóstol Pablo, yo puedo hablar en lengua, pero también debe haber un espacio en la iglesia para la enseñanza. Porque ¿qué tal si simplemente tenemos un mensaje o un predicador que habla más en lengua que mensaje de la Biblia? Vamos a decir, una persona hablando en lengua y no hay ningún tipo de interpretación y continúa hablando en lengua todo el mensaje, que tenemos algunos compañeros así, tristemente, que hablan en lengua todo el mensaje. Vamos a decir, un mensaje entero de hablar en lenguas angelicales, pero no hay una exposición bíblica. Eso sería un problema. Porque ¿qué tal la visita que está ahí? O sea, que se queda ahí. Por eso Pablo dice públicamente que hay una interpretación. Obviamente hay experiencia de que hay un predicador, y yo he tenido esa experiencia de que yo he hablado en lengua y una persona desde el púlpito después me ha dicho, yo lo entendí. O yo hablo en lengua y desde el púlpito una persona ha dicho, amén, gloria a Dios, porque Dios le puede dar la interpretación hasta a la persona que Él quiere llegar o a las personas que Él puede llegar. Dios hace todas esas cosas. Pero también tenemos una necesidad de aquellos que enseñen. Tenemos una necesidad de aquellos que amen. Tenemos una necesidad del fruto del Espíritu. Tenemos una necesidad de la diferencia y la variedad de ministerios. Y en la diferencia y variedad de ministerios hay diferentes dones. Porque si no, no fuéramos un cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del cuerpo, habla de los dones. Porque está diciendo, el cuerpo tiene diferentes miembros, por lo tanto tenemos diferentes dones. Y después termina diciendo, mira, todos hablarán en lengua, todos interpretarán, todos harán esto, todos harán lo otro. Está diciendo en otras palabras, procuren los dones, porque termina diciendo, deséenlo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo los da y los reparte como Él quiere. Es un deseo genuino que tenemos que tener de buscarlo, de intimar con Dios, pero entender que cada uno tiene diferencia de dones y lo que Dios va a hacer en medio de la iglesia. Eso es lo que me enseña Corintios. Corintios me está enseñando de que en la iglesia hay diferentes funciones. ¿Y por qué el don de hablar en lengua no debe estar en un pedestal? Porque ¿sabes qué? Los dones no son míos. Los dones Él me los da, pero no son míos. Hay gente que se apodera de los dones, como que, ¿cómo vamos a llamar a esas personas? Los lingüistas. O sea, ellos se llaman por el don que le dieron. Hay algunos que son los lingüistas, algunos los interpretadores, y algunos se llaman por el don que le dieron pensando que ese don es mío. No, ese don viene y Dios me lo da en un determinado tiempo para un propósito. Por eso yo nunca voy a decir, no, yo soy un hablador de lengua. O sea, no funciona así. Él lo da cuando Él quiere y con un propósito específico. Y lo deseamos, pero obviamente no debe ser algo que las personas utilicen para hacerse superior a los demás. Es para servir, como estoy diciendo. No está por encima en un pedestal, porque todos somos útiles en la iglesia. Todos lo somos. Y hay un espacio para todos. O sea, hay un espacio en la iglesia para la predicación. Hay un espacio para la adoración. Hay un espacio para la manifestación espiritual y la manifestación de los dones. Hay un espacio para la cena del Señor. Hay un espacio en la iglesia para todo. Y creo que si simplemente ocupamos ese espacio para una sola cosa, cometemos un error. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, yo hablo mucho en lengua, pero dice, ¿qué pasa en el capítulo 14? Y aquí es que quiero que reflexionemos. Él dice, ¿qué pasa si hablo en lengua y no tengo amor? Soy como címbalo que retiñe. O sea, hago sonido solamente. Estoy haciendo mucho alarde. Como algunos hacen, mira, hago mucho alarde, pero no estás llegando a un propósito. Porque tenemos muchas personas que aparentemente están hablando un lenguaje angelical, pero no hablan lenguaje de amor a sus padres. Por eso nosotros queremos que la juventud entienda que los dones hablan de Dios, hablan de su bondad, porque Él es el que los da. Los dones hablan de Dios, los frutos hablan de nosotros. Por eso se nos dijo, el mismo Jesús, por sus frutos los conoceréis.
Uno puede hablar mucho en lengua, pero si no tiene fruto, las lenguas son contradictorias cuando no hay amor. Porque las personas dicen, ese que anda saltando, danzando en el espíritu y hace todo eso y al final no muestra amor y no muestra hermandad, eso es un grave error. Ahí deberíamos reflexionar. Sí, creo que el Señor reparte en su soberanía, ¿verdad? Esos dones para que la iglesia sea efectiva. Exacto. Pero una iglesia que mantiene a Cristo como su cabeza, que demuestra ese amor de Cristo, que imita a Cristo, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿verdad? Dentro, en la luz de eso, ¿qué entonces le diría como último pensamiento a esas personas que buscan esa repartición de dones, que buscan esos dones para ellos mismos? Claro, el mismo apóstol Pablo dijo que procuremos los dones, o sea, que los deseemos. Terminó esa conclusión diciendo él, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, terminó diciendo, después de todas esas preguntas, hablarán todos en lengua, tendrán todos este tipo de don, y menciona, hay unas preguntas retóricas para reflexionar. Él dice, pero procuren los dones, deséenlo, pero yo os muestro un camino mayor. Y el camino mayor que está hablando es la salvación. Está hablando de mostrar ese amor, de llegar a ese principio, porque que no nos olvidemos que el propósito mayor de la iglesia es promover el reino de Dios y la salvación. Y creo que los dones son un medio para que la gente llegue a Cristo. Los dones, todo lo que Dios dé, el profetizar. Por eso dice, más que hablar en lengua, prefiero que profeticéis. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Y cuando está hablando de profetizar, no, en ese caso no está hablando de decir algo que tú no sabes en el futuro. En ese caso, en ese contexto de profetizar, está hablando de predicar la palabra. Está diciendo, predicar la palabra, abrir tu Biblia y hablar lo que ya fue inspirado, en momento va a ser mucho más efectivo. Obviamente, el don de hablar en lengua puede acompañar esa impartición. Pero es muy importante eso. Y por eso él dice, búsquenlo. O sea, yo le digo a los jóvenes, así mismo como me ha dicho mi pastor y como nuestros pastores siempre nos han dicho, de lo que se le llama la segunda bendición, que es un principio del pentecostalismo, the second blessing, que siempre hemos creído que después que tenemos la experiencia de salvación, la regeneración, hay un evento que nosotros queremos buscar. Y es un evento que te empodera para servir, porque así tenemos muchos jóvenes que son salvos, pero todavía no tienen un deseo de servir. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿por qué? Porque ya tuvieron una experiencia de salvación, ¿y por qué no tienen un deseo genuino de servir? Y ahí es donde ellos tienen que tener un encuentro con el Espíritu de Dios, un encuentro que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo, que te empodera. Ya es un deseo, nadie me tiene que dar palmaditas en la espalda, nadie me tiene que llevar a reuniones con el pastor, no me tienen que decir lo que tengo que hacer, no es porque le tengo miedo a los líderes del concilio, no es porque le tengo miedo a la directiva que me pidió hacer esto y tengo que hacerlo, no porque Javier te lo pidió. Porque hay algunos que me ven por ahí y me dicen, Javier me lo dijo, tengo que hacerlo. No. Yo no te tengo que decir nada, es que tú levantes la mano, es que yo quiero hacerlo. ¿Ves? Es una persona que ha tenido un encuentro con el Espíritu de Dios, que tiene un deseo genuino de servir, no para engrandecer su nombre, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Porque una cosa es deseo de servir y otra cosa es deseo de darte a conocer. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Aquel que tiene intenciones de engrandecerse, eso no es servicio. Entonces yo digo que sí, deséalo, pero deséalo con la correcta perspectiva. Entiende que es para edificarte, entiendes que es para tener intimidad. Acabo de decir que los propósitos de hablar en lengua son adoración y evangelismo. Donde quiera que tú lo veas, privado es adoración, público es evangelismo. Significa que tienen propósitos de intimidad o de propagar el evangelio. Cualquiera de las dos es para el servicio del Señor. Una te edifica, otra edifica a otros. Las dos las necesitamos. Necesitamos ser edificados, necesitamos adorar a Dios porque me beneficia a mí, y necesitamos también predicar las buenas nuevas de salvación de cualquier forma, donde Dios te envíe.
así es el Espíritu Santo. Vas a hablar el mensaje de Cristo. De una forma u otra, Dios te va a hacer hablar el mensaje de Cristo. Y entendiendo eso bien claro, cuál es el propósito de hablar en lengua, ahí yo les digo a los jóvenes, pídanlo. Porque donde hemos fallado es decirle a los jóvenes, pidan algo que yo no te he explicado el propósito. Y cuando yo les digo a los jóvenes, pide el hablar en lengua, muchos están diciendo, yo quiero hablar en lengua porque cuando me vean a mí en la banca van a decir, oye, ese joven sí se ha metido con Dios. Y no se han dado cuenta la gente que cuando tú hablas en lengua no es para hablar de ti, sino hablar de la grandeza de Dios por medio de ti. Entonces, cuando tienen ya eso bien claro, cuál es el propósito de hablar en lengua, ahí es que podemos llegar a la conclusión y decir, jóvenes, deséalo. Porque ahí vas a tener en el centro de que yo estoy pidiendo esto porque yo quiero ser de edificación y yo quiero edificarme. Cuando tengo ese centro y le explicamos a los jóvenes el propósito, entonces el deseo será puro. No será un deseo de engrandecerse. Eso es lo que le diría a los jóvenes. Sí, es reconocer cuáles son las intenciones de corazón, ¿verdad? Aprender de dónde viene, por qué es que ocurre, pero más que todo entender la intención que el Señor tiene con eso, ¿verdad? Yo sé, este es un tema bastante amplio, puede ser bastante complicado, pero esperamos que esta conversación haya sido de bendición para que todos hayamos aprendido algo nuevo, ¿verdad? Si aún tienes preguntas, tienes dudas acerca de este tema, acércate a tus maestros, acércate a tus líderes. Ellos siempre están dispuestos a expandir en este tema. Amén. Ha sido de bendición. Gracias por acompañarme en esta conversación. Y entonces nos veremos en la próxima. Dios le bendiga a GKRC. Nos vemos.